Buenas tardes, soy Manuel Antonio Román Lacayo, el subdirector del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh. Es mi placer de nuevo poder introducir una nueva sesión de Charlemos. El día de hoy tenemos una charla titulada Populista, Libertario, Extremista: ¿Cómo entender el gobierno de Javier Milei en Argentina? Es mi placer tener a la doctora Mariana Llanos y a la doctora Mariana Sendra en conversación con el doctor John Polga Jesimovich. Esta charla está siendo grabada. Todas sus preguntas, si por favor las pueden escribir en el chat o en la sección de Q&A. Y sin más tomar tiempo de este valioso encuentro, me voy a retirar y le paso la batuta a John Polga. Buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde estés. Agradezco al equipo de Charlemos, a Manuel, a Caitlin Kennedy, al grupo de organizadores y a las dos Mariana que están aquí con nosotros hoy. Mariana Sendra es investigadora postdoctoral en la Universidad de Deusto, en Bilbao, España, y miembro del equipo de investigación de valores sociales de la misma institución. Es doctora en política comparada por la Universidad de Salamanca, en España. Su investigación está relacionada con la representación política y las preferencias y actitudes de los votantes, con un énfasis en los partidos populistas de derecha. Mariana Llanos es investigadora principal en el Instituto Alemán de Estudios Globales, GIGA, y es profesora extraordinaria de instituciones democráticas en el sur global en la Universidad de Erfurt, en Alemania. Actualmente es co-líder del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos. En su investigación, Mariana compara las instituciones políticas latinoamericanas con un enfoque particular en la presidencia, los juicios políticos presidenciales y las relaciones entre el presidente y el Congreso. Hoy hemos convocado a las dos, a la doctora Sendra y la doctora Llanos, para discutir el controversial presidente argentino Javier Milei, quien asumió la presidencia el 10 de diciembre del año pasado. El libertario ha prometido dolarizar la economía, cerrar el Banco Central, recortar radicalmente el gasto público argentino, está ya en eso, y privatizar las empresas estatales. Entonces, para comenzar, doctoras, ¿cómo podemos entender la elección de Milei y qué significa para Argentina? Tal vez podemos, bueno, con Mariana Sendra. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Bueno, ¿cómo podemos entender la elección de Javier Milei? Es una pregunta que tiene muchas aristas, obviamente. Pero bueno, sin entrar de lleno en el tema de su carácter populista, voy a decir primero que hay que entenderlo, creo yo, en América Latina y en Argentina en particular, el surgimiento de estos challengers que podríamos denominar, porque ya no sé si decirles outsiders, ¿no? Porque creo que conforme se van integrando en la dinámica política, dejan de ser o van perdiendo un poco ese carácter de outsiders, ¿no? Y estos challengers aparecen no tanto como un reflejo de una crisis de representación de ideas, de ideologías o de preferencias, como sí sucedió en Europa, ¿no? Con la Gran Recesión, cuando aparecieron partidos populistas de derecha radical o de izquierda radical también, sino que es más bien el reflejo de un descontento generalizado, en el caso de Argentina, con la economía, con la situación de la economía y también con el tema de la corrupción, que es un tema que tiene mucho impacto en la opinión pública, ¿no? El problema, creo yo, que es que a diferencia en los sistemas parlamentarios, donde hay como más cercos para que estas fuerzas políticas
no accedan a tantas cuotas de poder, aunque sí que lo han hecho en muchos países europeos. En los sistemas presidencialistas, aunque el argentino es bastante restrictivo, al final de cuentas, bueno, el ganador se lo lleva un poco todo, ¿no? Y bueno, este, el candidato a presidente, bueno, como es elegido por todo el territorio nacional, aunque no tenga representación a nivel subnacional o no tenga la suficiente en el Congreso, ha podido acceder, ¿no? Entonces, para empezar, diría eso, a tu pregunta, John. ¿Puedo Gracias, completar? Ajá. En el contexto para Mariana Llanos, que la misma pregunta, en el contexto de un paper que tiene en Giga, en este momento en Giga Focus, que se llama They Should All Go Again, 40 Years of Democracy in Argentina. Mariana. Gracias, John. Gracias la gente de Charlemos por invitarnos a esta conversación con mi tocaya. Em, Creo que sí, como decía Mariana, también tiene distintos niveles o distintas aristas la respuesta, ¿no? Entonces tenés, si querés, la arista más inmediata es el desempeño de la economía en el último año, en los últimos 2 años, con Argentina llegando a tener la inflación más alta del mundo, junto con la inflación, un nivel de pobreza en crecimiento y todo eso en un estancamiento económico que ya conocemos persistente, ¿no? Entonces, en el contexto de la región en que los presidentes no pueden reelegirse, digamos, últimamente, o les cuesta más reelegirse, era lógico que con este desempeño económico iba a haber un cambio de gobierno, ¿no? Entonces, un poco es ese contexto inmediato, pero la pregunta un poco más general es por qué Milei, porque Argentina tenía un sistema más o menos de partidos o de coaliciones que se alternaban en el poder, ¿no? Por un lado, Unión por la Patria o el Frente, digamos, y por otro lado, Juntos, ¿no? Entonces ese sistema más o menos estaba funcionando. Entonces fue como una gran sorpresa que eh, teniendo ese sistema de alternancia más o menos establecido, que le tocara justamente a un challenger, como dijo Mariana, a una persona que viene por fuera del sistema. Entonces, lo que vimos en la última elección fue que el descontento abarcaba también, digamos, a los partidos de la oposición, que habían estado en el gobierno no hace mucho tiempo, ¿no? Porque el gobierno de Macri terminó en el año 2019, entonces así como esa memoria de que Juntos tampoco había logrado resolver estos problemas persistentes, ¿no? Porque Argentina solamente tuvo un dígito de inflación por un largo plazo en la década del 90, después la inflación fue un tema no resuelto, digamos. Entonces aparece este personaje que que capta ese humor popular, digamos, y logra, digamos, y se enfoca justamente en lo que son los problemas de los argentinos, ¿no? La inflación, o sea, atacar la inflación, el gasto público, la emisión monetaria, o sea, el problema del Estado sobredimensionado en el centro, y ustedes los políticos que son los responsables de habernos traído a este lugar. Entonces las dos cosas juntas hacen como un match, ¿no? Para darle esa popularidad. Pero yo agregaría, y con eso termino, una dimensión un poquito más sociológica o más, digamos, profunda, que es también un cambio si quieren, en la estructura social del votante en los últimos años, ¿no? Los últimos 20 años gobernados por el kirchnerismo, o sea, los jóvenes que salieron a votar, que ahora, o sea, la última crisis argentina fue en el 2001, ahora tienen 20 años, ¿no? Esos jóvenes no vivieron esas crisis de las que yo hablo, que se vayan todos, ¿no? Entonces es como un nuevo votante, además en el que se vayan todos no estaban las redes sociales, ¿no? Es una nueva escenografía donde se juegan también las elecciones, y este candidato logró, Milei, desempeñarse bien en ese ambiente medio transformado, ¿no? Con problemas de largo plazo permanentes, pero en un ambiente como nuevo. Así que paro ahí. Muchas gracias.
Mariana Sendra, acabas de publicar junto con Hugo Marcos Marne un artículo, Is Milei a Populist? People and Market in the New Radical Right in Argentina. ¿Qué es un populista? ¿Qué tan populista es Milei? Y si es un populista, ¿en qué dimensión o qué tipo de populismo? Bueno, sí, con el artículo que publicamos con Hugo Marcos, nosotros, bueno, un poco nos planteamos esta pregunta, ¿no? Partiendo un poco de la premisa de que está claro que Milei tiene un discurso muy anti-establishment, muy antipartidario, pero no estaba lo suficientemente claro, o al menos con base en evidencia empírica, qué tan populista era. Lo primero que quiero decir es que nosotros partimos en este artículo de un enfoque muy concreto del populismo, que es el enfoque ideacional, que se utiliza bastante, o se ha utilizado bastante para analizar los populismos de derecha radical, y que concibe el populismo, lo voy a explicar muy rápidamente, como un conjunto único de ideas o como una ideología fina que entiende la política como una lucha maniquea entre un pueblo que es virtuoso, que es homogéneo, y una élite corrupta que ha dañado moralmente a este pueblo. Entonces, según este enfoque, el populismo es un enfoque multidimensional donde tienen que converger, tienen que estar presentes estas tres subdimensiones, o sea, el maniqueísmo, el antielitismo y el pueblocentrismo, o la idea de pueblo. Entonces, bueno, nosotros en nuestro artículo codificamos 14 discursos, lo voy a contar muy rápidamente. Los 14 discursos que corresponden a, por un lado, a elecciones legislativas del 2021, donde Milei se presentó como candidato a diputado por Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a las presidenciales. Y de las presidenciales codificamos tanto los discursos de la primera vuelta como de la segunda vuelta. Estos discursos claves son el manifiesto, el programa electoral, el discurso de apertura y cierre de campaña y los debates. Y además codificamos dos discursos más, que uno fue un discurso internacional que dio Javier Milei en el evento de Vox, que es el partido populista, el partido de derecha radical en España. Fue un evento que se llamó Viva 22, y un discurso icónico. Un discurso icónico es un discurso que se selecciona por alguna característica notable o alguna característica particular. En este caso nosotros seleccionamos un discurso que Milei dio en el Estadio del Porvenir, que es un estadio que está en el conurbano bonaerense. Para los que no saben, bueno, es la zona adyacente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la zona más poblada del país, y además es una zona donde el peronismo históricamente ha tenido sus apoyos electorales más estables, por así decirlo. Lo que nosotros encontramos en el paper es que efectivamente Milei utiliza ideas populistas en su mundo discursivo, aunque no de manera consistente. Por un lado, sus intervenciones tienen elementos claramente compatibles con el enfoque ideacional en términos del maniqueísmo. Utiliza un lenguaje muy belicoso, con una simplificación excesiva de las ideas, con connotaciones morales muchas veces. También hay algo que lo une mucho con los populismos de derecha radical, que es una visión nostálgica de la historia, incluso atribuyendo proporciones cósmicas a esto, y con referencias religiosas también. Tengo algunas frases para leer, pero las voy a dejar para después por si hay preguntas, para no hablar tanto. Además, el antielitismo está presente, como ya dije, hay una fuerte retórica antielitista para criticar a los políticos. Aquí aparece esta idea de casta política, ¿no? Que incluye a todos los partidos, a los que define como ladrones, privilegiados, corruptos, parasitarios. Esto ya lo sabéis, o sea, y además esta casta política utiliza los superpoderes del Estado para vivir cómodamente a costa de los ciudadanos. Es una casta política que en este mundo discursivo ha subvertido el sistema, por así decirlo, en su propio interés, para hacerlo funcionar en contra de los ciudadanos, de los argentinos, de los individuos también. Ahora bien, estos discursos de Milei, no encontramos en estos discursos una referencia consistente a un pueblo homogéneo, digamos, cuya voluntad única esté siendo manipulada por las élites. Solo en dos discursos, que es el discurso icónico y el discurso del cierre de la primera vuelta de las presidenciales, solo en estos dos sí que aparece esto de una voluntad del pueblo,
al afirmar, digamos, que la soberanía reside en el pueblo, y una noción romantizada no sé si no le podemos llamar pueblo, pero él aquí habla de los argentinos de bien, eso lo habrán escuchado también. Que son los honestos, trabajadores, los que se levantan temprano. Pero en este discurso icónico, por ejemplo, que esto sí lo quiero leer, él dice: queremos romper las cadenas, queremos dejar de ser esclavos, por eso cuando les pido el voto, no es para que me den el poder a mí, es para que yo se los devuelva a ustedes. Entonces, en general, en el discurso de Milei en realidad no hay tanto un pueblo, sino hay individuos con distintas preferencias, con distintos proyectos, sobre todo económicos. Eh, pero sí tenemos esto, el antielitismo, el maniqueísmo, a nivel discursivo. Después tenemos que tener en cuenta que esto fue hasta que se eligió como presidente. Yo creo que ha dado un giro luego en su actuación como presidente. Por eso un poco la conclusión del paper es que Milei sería parcialmente populista, por así decirlo. Lo voy a dejar ahí. Una otra pregunta, porque pues no solo describiste Milei y dentro de una tipología de populismo en el paper, sino comparaste ese tipo de populismo con otro. Y me refiero a lo que ustedes llaman el market populism, ¿sí? Sí. Y consideran la idea de Milei como un market populist. Y mi pregunta es, ¿existe un término para populistas de derecha de los años 80 y 90, neopopulismo? ¿Cómo podemos comparar el market populism, el populismo de mercado, con el neopopulismo? Mariana Sendra. Sí. Eh, Justamente nosotros planteamos en el paper que en realidad esta combinación de populismo y neoliberalismo no es nueva, ¿no? En América Latina ya han habido líderes con un estilo a su manera populista que han llevado adelante reformas neoliberales, en el caso de Argentina, Menem, ¿no? Pero lo que es nuevo es que la propuesta programática esté como muy clara desde el principio, porque Menem, digamos, en su discurso no estaba el elemento populista, pero no estaba el elemento programático neoliberal claro, o sea, no lo decía explícitamente. Sin embargo, en este caso sí, y eso tiene adhesión popular, ¿no? Entonces, nosotros planteamos entonces que esto puede tratarse de un market populism, como bien tú dices. No llegamos a la conclusión de que Milei sea un market populism, porque la discusión que nosotros planteamos en el paper es más bien teórica, porque no tenemos elementos para medirlo, ya que nosotros seguimos la rúbrica de Kirk Hawkins, que fue quien diseñó esta rúbrica para analizar el caso de Hugo Chávez en el 2009 y que se ha utilizado para, para analizar otros líderes. Pero en esencia eso está ahí y queda como una pregunta abierta para medir a futuro de que sí, que en esencia Milei podría ser un market populist, y un market populist es aquel o es un discurso en el que la actividad del mercado sería la mejor forma de elección democrática, incluso mejor que los procedimientos democráticos. Y es el propio mercado el único sistema para un market populism, el único sistema a través del cual los individuos pueden elegir sin interferencias de la ingeniería social, por así decirlo, o del Estado. Eso sería un market populist. Y es lo que lo diferencia, digamos, de otros líderes como Milei o como Collor de Mello o como Fujimori en Perú, ¿sí? Eso es un poco lo que planteamos en el paper, pero no queda del todo resuelto, por así decirlo. Es una línea a futuro para investigar. Claro, gracias. Y Mariana Llanos, desde una perspectiva más histórica, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo podemos comparar el populismo o pseudopopulismo, el discurso, la retórica y la actuación de Milei con otros llamados populistas en la historia argentina, ¿no? Menem sobre todo, pero también Perón. ¿Cómo se comparan? Más allá del pelo loco de Milei y el pelo de Menem. Eh,
Yo creo que en el caso de Milei, por supuesto que no he hecho un estudio así sistemático como el de Mariana, pero lo que yo veo es el uso del populismo como un instrumento de comunicación, digamos, ¿no? Con esa retórica del amigo enemigo, ¿no? Que es tan recurrente, digamos, en el discurso que también Mariana mencionaba. Y eso no es un monopolio de una ideología, eso lo puedes usar, digamos, se acomoda a distintas ideologías. Y me parece que en este caso tenemos que que enfatizar que estamos frente a una ideología definida que es bastante extremista. Si tomamos en cuenta las palabras que presentaban en este webinar, libertario extremista, sí, esa es la ideología a la que utiliza, digamos que para llegar a cumplir con sus objetivos de su ideología, utiliza estos instrumentos de comunicación populista, ¿no? Que por supuesto no son para nada nuevos en el escenario político argentino, ¿no? Si querés ir más cerca en el tiempo, Cristina Kirchner también utilizaba desde el otro espectro, digamos, ideológico, una lógica de nosotros y ellos, ¿no? Y ellos, lo que llamaba la derecha, básicamente toda la oposición, ¿no? Pero también algunas instituciones, como la justicia, en el caso en la época de lo Kirchner, eran los tribunales, digamos, el enemigo también. Ahora en el caso de Milei es el Congreso, ¿no? Porque en la época de Cristina el Congreso era mayoritariamente peronista, o sea, del frente. Ahora el Congreso es opositor, entonces es también un enemigo para Milei. Entonces, un poco se acomoda ese discurso, me parece, a distintas ideologías, o sea, como instrumento para presentar eh, tu proyecto. Ahora, desde el punto de vista ideológico, o sea, ahora se dice libertario, pero cuando yo hacía la tesis, en los años 90, que yo escribí la tesis sobre Menem, era neoliberal, digamos, el programa era neoliberal. Y sí, Menem ganó con la revolución productiva y el salariazo, y después decía, hizo todo lo contrario cuando estaba, o sea, mintió para llegar, y bueno, como la paradoja actual es que Milei no mintió, Milei ganó diciendo toda la verdad, ¿no? Y ahora, creo que hay una diferencia importante que si ahora queremos analizar a Milei en el gobierno, es que Menem, ¿no? Era el candidato legítimo de un partido mayoritario y establecido como es el peronismo en la Argentina, ¿no? Entonces él había ganado una interna y llegó y tenía un apoyo casi absoluto en las cámaras de Congreso, o sea, una mayoría relativa en la Cámara de Diputados, una mayoría absoluta en el Senado, lo cual le permitió hacer sus reformas. O sea, a menos nos lo acordamos por los decretos de necesidad de urgencia, y fue una de los presidentes que muchos de ustedes se acordarán en esa época no se hablaba de populismo, sino de democracia delegativa, que era lo que aquel artículo de Guillermo O'Donnell, ¿no? Del vínculo directo entre el líder y la sociedad, y la tendencia a ignorar o a querer sacarse encima los controles horizontales. Entonces, en ese sentido, Menem tenía una situación institucional bastante diferente, y a pesar de que nos lo acordamos por esas características delegativas y por el excesivo uso de decretos de necesidad de urgencia, el proceso de reformas, que fue uno de los más intensos en América Latina, ahí está Javier Corrales, se acordará de eso también, fue un proceso que se negoció mucho en el Congreso. Entonces, y me parece que había otra actitud diferente de Milei, quizás de Menem, quizás por pertenecer a un partido político establecido, que fue una actitud de considerar al Congreso como como un ámbito donde está la negociación también, ¿no? Entonces había relaciones interinstitucionales
iban los ministros a aclarar cosas, se trataba de persuadir, ¿no? Incluso Cavallo mandaba a sus técnicos y todo eso. Entonces ahora está un poco esa retórica agresiva, ¿no? Del presidente como actual, cómo eso se va a proyectar a nivel institucional. Creo que por ese lado también pasan las diferencias, no es solamente por al nivel del discurso, ¿no? Populista. Y bueno, hablando de medidas de austeridad y de neoliberalismo o, bueno, libertarianismo, Milei ya ha realizado recortes presupuestarios a las universidades públicas que han generado protestas masivas en el país. La semana pasada, sobre todo. En la opinión de ustedes, ¿cómo afecta esto y esta política la coalición de Milei? Y dos, ¿va a terminar su mandato? Porque estuve ahora en Argentina en marzo y fue la pregunta que recibí cuando me identifiqué como politólogo. La pregunta fue, ¿sobrevive o no? Entonces, ¿qué opinan ustedes que son expertas en este tema? No sé si tal vez Mariana Sendra puedes comenzar. Bueno, las políticas de austeridad, ¿cómo afecta a la coalición? Hay, yo creo que todo depende de hasta dónde o hasta cuándo aguante la clase media el esfuerzo, ¿no? Este esfuerzo, porque hasta ahora, es verdad que hubieron unas marchas masivas ahora, pero que se aglutinaron todas en torno al tema de la defensa de la educación pública por el desfinanciamiento que tienen hoy las universidades nacionales. Y bueno, eso fue realmente un punto muy sensible para la sociedad, que seguramente Mariana también puede hablar sobre eso, que creo que fue una marcha que logró aglutinar de manera transversal diferentes clases sociales, fue, digamos, estuvo más allá no sé, de etiquetas partidarias, ¿no? Eh, pero creo que surgió como muy puntualmente por el tema de financiamiento de la educación pública, ¿no? Un pilar de la movilidad social argentina que tocó sensibilidades. Ahora, más allá de ese tema, yo creo que todavía la ciudadanía, o al menos el 50% de la sociedad, tiene esperanzas, ¿no? O está dispuesta a hacer este esfuerzo eh, con la esperanza de que las cosas se van a solucionar o que es necesario hacer este esfuerzo, es necesario como saldar, ¿no? Las cuentas del Estado para llegar a una situación más estable de la economía, ¿no? Si se quiere. Eh, Hay que ver hasta dónde, hasta cuánto dura esa, no sé si llamarle luna de miel o yo creo que si el mes que viene la inflación baja, que es un poco lo que la unidad de medida, ¿no? Para evaluar este gobierno, si la inflación baja, yo creo que Milei se puede anotar un punto en ese sentido. Ahora la pregunta es ¿a costa de qué? ¿No? Bueno, a costa de un ajuste brutal, de la licuación de los salarios, de las jubilaciones, etcétera. Yo, respecto a lo del mandato, yo creo que sí lo va a terminar. Yo sigo siendo sigo siendo como bastante optimista del sistema político argentino. Creo que a pesar de todo, yo creo que los partidos, las coaliciones, tienen como vocación de siempre como tenderle una cierta mano al incumbent, ¿no? Milei, bueno, tiene el apoyo también de Juntos por el Cambio, de prácticamente todos Juntos por el Cambio, hay algunos radicales que no le apoyan, pero no, soy optimista respecto a que la élite política en general valora mucho la estabilidad del sistema y que tuvimos la peor crisis que fue la del 2001 y no se rompió, digamos, bueno, hubo una desestabilización, pero las instituciones tienen una cierta inercia, creo yo, y yo creo que sí va a terminar el mandato. Mariana Llanos, vos sos una de las expertas más reconocidas a nivel mundial en el juicio político.
¿Compartes el optimismo de tu tocaya? Depende. Eh, no, mira, también hay distintos niveles eh, para responder esa pregunta. Em, es verdad que en estos 3 meses, o sea, la primera aparición de una gran protesta, o sea, hay protestas todo el tiempo, pero esta de la semana pasada fue un parteaguas, en el sentido de que aglutinó a todo el mundo y como que le marcó le puso los puntos al presidente, en el sentido, ok, nosotros como pueblo estamos dispuestos a hacer este sacrificio, pero la educación pública no la tocas, ¿no? Eso es como tu límite. Que además en Argentina es un derecho constitucional, o sea, tendría que cargarse la constitución, digamos, para hacerlo. Pero bueno, ya sabemos que algunos presidentes extremistas, la constitución no, es un detalle, ¿no? Entonces hay que ver, por ejemplo, ahí digo eso como ejemplo, porque hay que ver ahí cuál sería si el presidente está dispuesto a escuchar ese tipo de límites, digamos. Y lo mismo que pasa en la opinión pública pasa a nivel institucional. Vos también, John, trabajás sobre caídas presidenciales, vos has trabajado sobre caídas presidenciales. Y sabés que es que un tema que nos obsesiona a nosotros es cuando vos tenés un presidente que tiene unas preferencias de policy preferences, ¿no? Tan extremas, ¿no? Y una actitud tan combativa. Una cosa es verlo a nivel de las redes sociales y otra cosa es el trabajo institucional. Entonces, la pregunta que nos hacemos es si ese presidente va a cambiar actitud cuando está enfrentando a las instituciones y está dispuesto a negociar. O sea, si está dispuesto a negociar y a ceder en algunos aspectos, entonces el sistema empieza a rodar y se puede encaminar. Y yo creo que eso un poco se está viendo en estos días. No sé cuál va a ser el resultado de lo que pasó con las universidades, pero hoy, por ejemplo, se discute en el Congreso las leyes impositivas y la famosa ley ómnibus, que fue un fracaso. O sea, porque llegó al Congreso con 1000 artículos, no sé cuántos artículos, y la tuvo que retirar porque no le daban los votos. Entonces, y ahora la vuelve a ingresar después de una negociación. O sea, eso no es mi ley, no lo hace él directamente, pero lo está haciendo gente de su gobierno. Entonces, hay una actitud ahí, porque como decía Mariana también, hay potencial con algunos sectores de la oposición, no con toda la oposición, para negociar ciertas cosas. Entonces, ese es como un indicador de que, ok, acá hay una voluntad de negociar para vos poder convivir con un Congreso en el que tenés solamente 7 senadores y unos pocos diputados, tenés que tener una actitud de, de negociación en algún punto. Y no se trata, en el caso de él, me parece, de ceder, creo que tiene mucha credibilidad, ¿no? Esa fuerza en la credibilidad de su programa, pero se trata de bajarle el nivel o de poner para adelante cosas que no hace falta hacer ahora, ¿no? Ir midiendo los plazos y eso. Entonces, eso sería la mentalidad de un líder que tiene la capacidad para llegar hasta el final del mandato. Si él entra en una actitud intransigente y agresiva como la que muestra en las redes, yo no creo que pudiera llegar bien hasta el final. Por supuesto que en Argentina, ya sabemos también, y termino con eso, la cosa empieza en la calle y después tiene una dimensión institucional. Entonces hay que ver ahí cómo juegan la opinión pública, ¿no? Si mantiene esos niveles de opinión, si baja la opinión pública, cuál va a ser la actitud de la oposición y el comportamiento institucional de la oposición, ¿no? Más o menos optimista. O un Depende. poquito menos, tal vez, en tal caso. Pero interesante ver que tal vez su retórica pública tal vez no determina su supervivencia, pero sí su actuación, su comportamiento con el poder legislativo. Em, Sí, pero también ahí para un poquito, él usa esa retórica para ganar tiempo también. O sea, Ujú. ese mensaje, esos mensajes de ataque, o sea, como que si hiciera en campaña electoral, también es para mantener sus activos, ¿no? Sus apoyadores
seguros, ¿no? Y mientras tanto su gobierno, porque no es él el que va al Congreso, es el que está haciendo las negociaciones, ¿no? Vamos a contestar o vamos a discutir una última cosa y luego abrimos eh, a preguntas de los asistentes aquí. Entonces, la última pregunta para Mariana Sendra, ¿qué nos enseña tu investigación que puede ser sorprendente para los observadores de la política argentina o la política comparada? Eh, bueno, varias cosas que quiero mencionar de la investigación y también un poco de lo que veníamos hablando. Una cuestión que apareció en la investigación fue en relación al antielitismo de Milei, que hay un matiz ahí un tanto interesante. Milei se opone a unas élites políticas, que es un tipo muy específico de élite política, que es un grupo de políticos que tienen unos intereses rentistas a partir del gasto público, ¿verdad? Él dice todo el tiempo, por ejemplo, nos han estado empobreciendo con ese verso de que donde hay una necesidad nace un derecho, bueno, ese tipo de cosas. Pero él al mismo tiempo se presenta como un experto, ¿no? Como un experto en economía, que afirma que existirían como soluciones técnicas para mejorar la vida de los ciudadanos y no que estas soluciones vienen de las preferencias individuales agregadas, como suelen ser los populismos, ¿sí? Entonces, si bien sí es frecuente que los políticos populistas se opongan a ciertas élites políticas, por ejemplo, en el caso de los populistas de izquierda en América Latina, a los imperialismos o a las élites económicas, en el caso de los populistas de derecha, a las élites woke, ¿no? No es tan frecuente que las ideas populistas vengan acompañadas como de un elogio tan explícito del conocimiento experto, que está más allá de la voluntad popular, ¿no? Esto es lo que vemos nuevo también en Milei. Y después otra cosa que quiero mencionar también es algo que nos deja también el triunfo de la coalición de Milei, es la capacidad, digamos, de capitalización de la idea de la libertad, ¿no? que ha tenido Milei o su espacio, que se potenció particularmente en la pandemia, ¿no? Fue algo que se potenció mucho en la pandemia, que simbólicamente expresaba como ese encierro, esas limitaciones, ¿no? a la movilidad, pero que se conectaba con un diagnóstico sobre el fracaso de la economía argentina de los últimos 11 años, ¿no? Y aunque ese grito de libertad en realidad no era un grito de libertad del encierro, era un grito que como que supo conectar con un diagnóstico más profundo. Y bueno, eso creo que se conectó, por tanto, muy bien con este discurso antiestado, ¿no? Antielitista, pero antiestado, donde el Estado es el enemigo, ¿no? Porque la pandemia de alguna manera puso al Estado en un lugar complicado, ¿no? Como dice Pablo Semán en el libro que ha sacado hace poco, que se publicó hace poco. Él dice que cualquier cosa que hiciera el Estado iba a estar mal, ¿no? Porque, bueno, era una situación imprevisible, y fue una etapa donde se pudo testear en gran medida esta premisa, ¿no? que tenía el peronismo, el progresismo del Estado presente, el Estado te salva. Bueno, durante esa etapa se pudo testear, ¿no? Se pudo poner a prueba y falsear un poco, aunque el Estado estuvo presente, no es que no hubo Estado, pero nada de lo que hiciera iba a ser totalmente satisfactorio, ¿no? Porque era algo inédito, no había parámetro de comparación. Entonces, esa etapa como que terminó de hundir la confianza de los ciudadanos en el Estado, y los libertarios o Milei y su espacio capitalizan esto muy bien, ¿no? Esas dos cuestiones, diría yo, que nos enseña. Buenísimo, gracias. Y una última pregunta para Mariana Llanos y luego vamos a tomar preguntas. Si tienen preguntas, por favor, pedimos que se identifiquen antes de plantearlas, ¿sí? En el chat aquí, en el Q&A, por favor. Mariana Llanos,
¿cuáles son las lecciones que Argentina ofrece para el resto del continente? Porque estamos hablando de varias cosas. Sí, bueno, en realidad yo pensaba primero que Argentina debería haber tomado más en serio las lecciones de la región, porque esto empezó antes en otros lugares, ¿no? Y tardó un poquito en llegar a Argentina y me parece que un poco la lección que se me ocurre es que, bueno, puede pasar en cualquier sistema de partidos, ¿no? O sea, puede pasar también en un sistema de partidos que creíamos que estaba bastante organizado y con buena oferta política, con posibilidad de elegir, y sin embargo, algo pasa cuando los partidos desconectan o tienen problemas en interpretar los reclamos populares, ¿no? O resolver los problemas de la gente. Como decía Mariana, la pandemia es un ejemplo de resolver los problemas. Entonces, hay que, digamos, no estamos exentos a que, ningún país está exento a que esto pueda ocurrir, ¿no? Y quizás, pero quizás para terminar con una nota un poquito más positiva, me parece que la movilización de la semana pasada es muy importante. Decir, bueno, o sea, el Ejecutivo en nuestros sistemas presidencialistas puede estar ocupado de sorpresa por candidatos extremos, pero sí que si tienes una ciudadanía que sabe expresarse, que sabe salir a defenderse, que sabe lo que no quiere, que le toque, ¿no? Entonces, esto también puede actuar como un límite. Entonces, la ciudadanía sigue siendo un factor. O sea, ciudadanos activos es lo mejor que le puede pasar a una democracia, ¿no? Listo, muchas gracias. Tenemos una pregunta hasta ahora. ¿Cuáles son los prospectos para que los argentinos tengan la paciencia y capacidad económica para aguantar las reformas y la austeridad en el gasto público que Milei propone para resolver la crisis económica actual? Nuevamente, los Los prospectos para que prospectos, los argentinos tengan la paciencia y capacidad económica para aguantar las reformas. bueno, yo tengo una, Mariana, vos después decís, Por está favor. difícil, ¿eh? Está difícil aguantar, porque realmente todo ha subido, ¿no? Todo ha subido. Cuando el Estado se retira, bueno, aparecen tus costos de energía, o sea, todos los precios se han puesto a nivel internacional altísimos y tu salario está ahí. Y sobre todo los jubilados, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo hacemos? O sea, creo que todavía como es reciente, está un poco la memoria, ¿no? Del pasado, o sea, lo que no quieres, eh, te espanta el pasado. Entonces, aguantamos porque, bueno, ya estuvimos antes en algún lugar que no nos gustaba. Pero también está la habilidad del discurso político, es decir, esto es una transición, esto es un valle de lágrimas que vamos a atravesar. Eso lo escuchábamos en los 90 también, ¿no? Menem hablaba del valle de lágrimas y hay luz al final del camino, ¿no? Y el presidente ha dado una luz concreta, ¿no? O sea, después de 6 meses o antes de fin de año, se van a empezar a mejorar las variables económicas. Entonces ahí está un poco, creo, la habilidad del discurso de decir, ok, tenemos que aguantar esto, pero vamos a mejorar. El fin de año siempre es muy crítico para las protestas y las movilizaciones en Argentina, así que yo creo que eso lo tiene bastante claro. Ahora sí hay dudas, ¿no? Entre la gente que sabe de economía de que realmente se pueda llegar hasta ese lugar, ¿no? Se mejoren los indicadores económicos en tan poco tiempo. Mariana Sendra. Sí, no, coincido con Mariana. Yo creo que podría agregar a eso el tema de la inflación, que bueno, si lo que ya lo dije anteriormente, si logra bajar la inflación, al menos para la gente que tiene trabajo,
bueno, eso puede ser un respiro, ¿no? El tema es el desempleo, los sectores que se están quedando sin empleo, ¿no? Eso sí va a ser muy duro. Y yo creo que el gobierno en algún momento ya se está viendo un poco también. Va a tener que dejar de lado como sus posicionamientos más extremistas de que el mercado se regula solo y va a tener que empezar a gestionar y a gobernar porque creo que Milei es inteligente y sabe bien esto que señalaba Mariana de que la protesta social está ahí a la orden del día. De hecho, yo creo que la oposición está siendo bastante conservadora, ¿no? En convocar o en... todavía están en una posición incómoda, creo, por este pasado reciente, ¿no? Y están dirimiendo también internas y cuestiones, entonces no están con la capacidad para organizarse, pero de aquí a 6 meses eso puede darse. Y eso, yo creo, el prospecto, bueno, que baje la inflación y que el gobierno va a tener que en algún momento asistir a sectores vulnerables, o sea, que eso se puede transformar una protesta fuerte y con consecuencias graves, ¿no? Un quilombo. Exacto. Alicia Holland de Harvard pregunta, quizás pueden comentar un poco sobre la posición de los medios tradicionales en responder a Milei. Hay más que los medios, periódicos, televisión, radio, que deben hacer para enfrentar a Milei. ¿Y qué ha sido la estrategia comunicacional de Milei? ¿Ha cambiado ahora que está en la presidencia? No sé si querés decir algo primero, Mariana. Adelante. Sí, adelante. Milei también o sea, como se ataca a los medios, ¿no? Y esto que mi sensación, y yo no estudio ese tema específicamente, pero mi sensación es que lo han tratado demasiado bien hasta ahora, ¿no? Como que han sido muy, eh, o sea, determinados medios han sido oficialistas. Y, y sin embargo, está clarísimo que al presidente no le gusta la crítica. Entonces, sí que ha atacado a periodistas, siempre tiene algunas víctimas así, periodistas bien puntuales por editoriales que han aparecido incluso en medios que aparentemente son afines, ¿no? Entonces, estrategia comunicacional para mí es eso, ¿no? Es no dejar pasar oportunidad para marcar em, la forma en que opera la casta, y la casta es una entidad que es bastante variable, digamos, se va acomodando a quien no es solamente la casta política sentada en el Congreso, sino que también puede incluir determinados periodistas que según el discurso le hacen juego a la casta criticando las medidas del presidente. Entonces, eh, mucho uso de ex, ¿no? De medios sociales, y sí hay un vocero presidencial que se ocupa regularmente de comunicar lo que es la actividad del gobierno, lo que está haciendo el gobierno. Quizás el ataque más frontal, institucional a los medios, lo vimos más en la época de Cristina, ¿no? Pero acá no puede aparecer eso también. Estamos recién empezando si se pone más complicado. Hasta ahora me pareció que lo trataban demasiado bien. Sí, coincido. Una de las cosas que salía también en los discursos es que también parte de esta casta política es lo que él denomina a los periodistas ensobrados. Eso él lo dice mucho en sus discursos electorales. Y sí, ahora un poco está haciendo lo mismo. Su estrategia comunicacional de él como presidente, o sea, como persona, es directamente tuitear, ¿no? Lo que hemos visto un poco. Y bueno, y sí, cada vez que algo no le gusta o no está acorde a sus expectativas, esto lo hemos visto con el Congreso, ¿no? Cuando no salió adelante la ley bases, este, el Congreso era el mayor representante de la casta política. Y acá es donde se dejan ver como estos rasgos
de un populismo, ¿no? más iliberal, por así decirlo, ¿no? que rechaza el componente representativo, ¿no? de la democracia y busca como esta vinculación directa, ¿no? a través de Twitter con las masas, ¿no? como con su base electoral, saltándose como esos intermediarios. Un poco pasando del discurso, ¿no? Porque por eso también quería marcar, como creo que por ahí alguien preguntó si esto había cambiado una vez que fue elegido presidente, y yo creo que sí se volvió incluso, se empezó a ver una cuota de estilo iliberal, ¿no? Como tratando de saltarse estos procedimientos, este componente representativo, cuando el Congreso decide algo que no está acorde a sus expectativas. Bueno, tenemos dos preguntas más. Las voy a preguntar una cosa y luego me tengo que retirar, lamentablemente, porque tengo otra obligación aquí, pero Laura Gamboa va a tomar la batuta y ella va a cerrar la sesión. Gracias, Laura. Muchas gracias, Mariana y Mariana también. Súper interesante esta sesión. Ahora una pregunta de Sofía Martínez. Hola, soy Sofía de la USAL. Me gustaría consultar a las expertas si consideran que Milei y Bukele tienen cosas en común. ¿Cuáles? Un beso y gracias. Un beso porque conoce a Mariana Sendra. Bueno. Un beso. ¿Quieres ser? Bueno, sí, si quieres, Sí, arranco. dale. Bien. A ver, la verdad es que Milei, yo creo que como analizado desde lejos, se parece bastante, ¿no? a sus pares populistas de América Latina o incluso del resto del mundo, o de Bukele si lo particularizamos. Eh, pero si lo localizamos como en la particularidad del caos económico argentino, es muy singular, me parece. Entonces, está acompañado por sectores ideológicos muy cercanos a la agenda de la extrema derecha o que es muy cercana a la posición de Bukele, ¿no? Con esta política dura de seguridad, que en muchos casos incluye, creo, en otros líderes latinoamericanos, una reivindicación de las Fuerzas Armadas, ¿no? Eh, También esto tal vez, no sé si en Bukele está presente, pero si lo comparamos con Bolsonaro o con Kast, este cultural backlash, ¿no? Esta reacción a la agenda de los de derechos, ¿no? Eso también está, pero creo que es como lo que caracteriza un poco a la coalición, a los sectores que lo acompañan, pero en sí, para mí, el discurso de Milei va más por lo económico. Él no lo veo esencialmente xenófobo o racista, aunque conecta obviamente con esta agenda. Eh, eso sería un poco lo que... No sé, Mariana, ¿cómo lo No, ves? está perfecto. Me quedo tranquila con esa respuesta. Sí, yo creo que un poco por ahí. Ujú. No te escuchamos, Laura. Tengo otras dos preguntas. La primera creo que ya la contestaron, entonces pues siéntanse en libertad de comentar o no. Y la segunda es de Javier Corrales, que es uno de nuestros coorganizadores de Charlemos. La primera pregunta es, ¿qué rol juegan los rasgos de personalidad? Es de Beatriz, uy Dios, el apellido es Kanterwitz, creo. Perdón, Beatriz, por matar tu apellido. ¿Qué rol juegan los rasgos de personalidad de Milei? Hay numerosos ejemplos, por ejemplo, de rasgos mesiánicos. Y la pregunta de Javier es, eh, Milei ha hecho coqueteos con discursos socioconservadores, antifeministas, antiderechos sexuales, que contradicen su brand libertario, porque él los hace y creen que esta tendencia hacia el socioconservadurismo se acentúe o se atempere. Mm. No Ok, sé, Mariana Llanos. puedo empezar yo y después Mariana completa. La personalidad de Milei sí que llama la atención, ¿no? Y puede ser, y es un motivo de preocupación en general, y mucho en la campaña electoral aparecía eso, si él estaba a la altura del estrés de ocuparse de la presidencia, ¿no? Con una
personalidad tan irascible. Y yo creo en ese caso, me parece que él está tan convencido, o sea, y obsesionado, digamos, con el llevar su agenda a la práctica, que, que me parece que eso es más importante, digamos. Eso sería lo más importante que cualquier limitación que le imponga a su personalidad, y que él va, aunque se exalte, utilizará las redes para eso, entrarán razones, digamos, si eso se interpone en lo que es su objetivo final, que es llevar la Argentina a ese lugar que él se imagina que tiene que llegar, ¿no? Entonces, pero me puedo imaginar que en todas las instancias que tienen que ver con la negociación, lo que yo observo es que él no aparece, digamos, siempre hay algún delegado de presidente, algún ministro, el ministro del Interior cumple mucho, trabaja mucho en eso de la negociación, entonces hay algo de la personalidad, el que mejor cuando hay que negociar probablemente no aparece por alguna razón, ¿no? No tengo una respuesta más precisa que eso, pero estamos todos de acuerdo en que es una personalidad complicada. Sin embargo, hay una energía en él que hace, que puesta en el Ejecutivo hace como por otra parte. Y con respecto a la pregunta de Milei, claro, porque de Javier, perdón, Javier. Sí se llama también Javier. Ay, sorry. Eh, es que es la alianza, o sea, Milei tiene, claro, en su vida personal es muy anti eso, ¿no? Por lo que uno conoce cuáles son los valores de su vida personal, es muy pareciera que anticonservador, pero en su alianza, en su posicionamiento con sus aliados en ese sector conservador de la Argentina, sí está ocupando ese lugar. Mi esperanza en ese sentido es que no le dé la agenda el tema ya tenemos suficiente con el tema de la economía, de que no abran otros capítulos que polaricen y lleven a la sociedad a lugares de conflicto, porque ya tenemos bastante, o sea, que quizás en otro contexto económico sí que lo intentaría para cumplir con esos apoyos, ¿no? Pero me parece que ahora abrir esos capítulos sería una pésima decisión para el gobierno. Ok, muchas gracias. Ahora, Mariana Sendra, para cerrar con candado de oro. Bueno, sí, bueno, coincido con todo lo que ha dicho Mariana. En los debates esto también salió mucho. Fue algo que Sergio Massa, que era el candidato del oficialismo, como que quiso sacar mucho a relucir, ¿no? Como indagando en si Milei tenía que, o proponiendo incluso que los candidatos hicieran como un examen psicotécnico, ¿no? Como sugiriendo que no tenía como las condiciones mentales necesarias para llevar adelante esa tarea. Tiene una personalidad, claro, que no hemos visto nunca en un presidente argentino, muy excéntrico, ¿no? Todo muy, llama mucho la atención. Y claro, lo que parece que está sucediendo es que él se encarga como de esta comunicación a través de Twitter con la base electoral. También viaja mucho, ¿no? Hace todos sus contactos con inversores, o lo que él intenta o tratará de que sean inversiones futuras, pero quien está haciendo política o quien está llevando adelante las negociaciones parece que es la hermana. Eso es lo que he leído. La hermana sería como la que se encarga, es como la negociadora, la armadora política de él. Entonces creo que esto es porque para negociar hay que tener otra templanza, ¿no? Claramente. Entonces pareciera, o lo que uno puede ver en los medios, en lo que lee, es que esto está recayendo en la hermana de él.
Luego, con respecto a si se va a acentuar o no la agenda conservadora, primero, claro, mencionar que es muy contradictorio, ¿no? Porque él tiene una posición muy liberal. Él decía antes, decía en algunas entrevistas, llegó a decir que estaba en contra del matrimonio, por ejemplo, porque lo consideraba una institución forzosa del Estado, ¿no? O sea, si lleváramos a un extremo, si hiciéramos una traslación de su pensamiento liberal a diferentes órdenes, ¿no? de la vida social, es contradictorio su agenda conservadora, ¿no? En contra del aborto, por ejemplo. Pero ha hecho una alianza con estos sectores y aparte él ascribe a lo que se llama el paleolibertarismo, que es como una especie de derivación una especie de conservadurismo con libertarismo, que es el principal teórico es Murray Rothbard, que él siempre lo menciona, y que sí, que es una vertiente que combina conservadurismo con liberalismo, ¿no? Y también creo que sería un pésimo error ir por ese lado, porque creo que su base electoral no es lo que quiere, ¿no? Lo que quieren es que se resuelva el tema de la inflación, el tema de la economía. Entonces creo que sí sería un error ir por ahí. No sé si los irían por ahí estratégicamente, si en el plano de la economía las cosas no se logran solucionar, pero creo que sí sería un error y que su base electoral le pasaría factura de eso, me parece. Pues muchísimas gracias a nuestras dos panelistas, la doctora Mariana Llanos y la doctora Mariana Sendra, por una excelente explicación de lo que está pasando en Argentina. Y creo que con esto cerramos este charlemos. Muchísimas gracias a todos y a los que preguntaron por las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias por la gracias. invitación. Y a John por organizar. Sí, gracias. No hice mucho. Muchas gracias.